Bien, amigos, empezamos esta edición del 17º taller de evolución y autoayuda, hoy jueves 28 de octubre de 2021. Y el tema, ya lo sabéis, es currículum de un maltratador. Podríamos decir también que es el modus operandi, el cómo actúan, para que los sepamos distinguir. Buenas tardes, Miguel Ángel Medrano, Italia, y Juan Gómez, y Arwen, y María José González Moralejo. Buenas tardes, Aina Canet, y Margot Rodríguez, hola, y Juan Francisco Izquierdo. Buenas tardes a todos. Empezaremos muy en breve, en un minuto. Matías, buenas tardes. Y veremos qué da de sí este taller. También a Juan Antonio Martín Martínez, nos saluda. Falta un minuto. Y María Fábregas. Estamos 16. Hoy empezamos bastante numerosos. Y Anier Rivera, 7, nos saluda desde Puerto Rico, desde Ponce. Lejos estás. Y Anier Rivera. Y vamos a ver, ya son las 8. Así que empezamos. Asunta Cañalellas. Voy a quitar el chat para que solo se pueda hacer caso a uno que yo sé. A ver si hoy sale todo bien y ya nos vamos asentando en la normalidad. Pues bien, hoy vamos a ver cuando hay crisis, en qué hogares la crisis es enorme. Cuando en el hogar hay un buscador o cuando hay dos buenas personas, aunque no sean específicamente lo que aquí conocemos como buscador, pueden darse crisis. Y de hecho se dan crisis porque hay diferencias, porque ambos miembros de la pareja provienen de hogares distintos y han tenido educaciones distintas. Y eso genera diferencias, diferentes formas de ver las cosas. Y por tanto, pues puede haber discusiones. Pero todo se podrá superar si la diferencia de niveles de evolución entre los dos miembros de la pareja no es muy grande. Habrá uno que va más adelantado y otro que va menos. El problema suele ser el que va menos, porque conforme la diferencia se hace mayor, pues genera más problemas. Y tiene más dificultades para soportar las salidas de abajo. Pero ¿qué pasa si la diferencia es brutal porque se nos va al suelo? Bueno, pues si es buscador, bueno, pues aún podrá hacer algo, pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si la diferencia de niveles de evolución es brutal? Pues pasa que la persona más evolucionada, que ha caído en las manos de una persona con una losa encima, una persona de los niveles 1 o 2, o bien 3 muy al principio, pues al final se pregunta, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Nuestra sociedad es machista y lo ha sido siempre. Es una herencia del pasado. Y en el pasado lo era todavía más. Si retrocedemos 100, 200, 300 años, la situación empeora. Ahora sigue siendo machista, pero hace siglos lo era mucho más. Pero eso es un consuelo ligero, porque las personas que hoy tienen problemas los tienen hoy. De forma que aquí vamos a tratar de cómo localizar a personas del nivel 1 y 2 cuando esas personas pretenden entrar en la familia, cuando son, como lo que se decía antes, pretendientes de una chica joven de 15 o pocos más años, o unos cuantos años más. ¿Cómo actúa el futuro maltratador? Ese es el tema de hoy, para que no ya el buscador o la buscadora que oye esto, sino que pensando en sus hijos, si están en ese intervalo de edades, o en sus nietos, si están entrando o van a entrar
en ese intervalo de edades, puedan orientarles para que no caigan en sus garras, porque se trata de garras, de auténticas garras. Bueno, pues el futuro maltratador tiene que conquistar a la que quiere que sea su pareja. Y por tanto, en un principio, disimula y adopta su mejor forma, su mejor fachada. De hecho, todos cuando empezamos en esa edad a intentar acercarnos a una persona, a una chica, pues somos simpáticos y ofrecemos nuestra mejor portada. Ese no es una diferencia, no es distinto. Es simpático, agradable, incluso encantador. Pero que eso no oculte las prácticas nocivas y agresivas que va a tener en el futuro. Por tanto, tenemos que basarnos, tiene que basarse la chica que está en esa edad, digamos, peligrosa pero interesante, tiene que basarse en indicios. Cuando uno engaña, solo se puede usar indicios, porque no vale preguntar. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que pretendes? No vale preguntar porque engaña. De manera que entonces vamos a ver qué indicios va a haber. Como al principio debe conquistarte, debe ser amable y ganarse tu confianza. Pero cuando ya tenga ganada la confianza, cuando ya haya una cierta confianza, familiaridad, pues va a empezar a trabajar para lograr tu sumisión, porque él lo que quiere es tener una persona sometida. Y para eso debe dar ciertos pasos, porque de entrada una chica cualquiera de 15, 20, 25 años no es una persona sometida, es una persona libre. Por tanto, va a hacer una de estas cosas. Primero, va a intentar apartar a la chica de sus amigos y amigas. Para eso le dirá que él quiere salir con ella a solas, porque solo con ella es feliz y se encuentra a gusto. Sus amigos sí están muy bien, pero lejos. Él te quiere a ti sola. Y te lo va a decir con las mejores palabras, pero en realidad lo que está buscando es que rompas tu relación con tus amigos y amigas, de forma que él nunca querrá salir en pareja con otras parejas y hacer una excursión o ir a comer a un sitio. No, tendrá que ser contigo a solas. Recuerda, te quiere aislada, para que no tengas ningún asidero, ningún refugio cuando empiecen las cosas fuertes. De forma que el primer paso, el primer indicio es observar si él trata de apartarte de tus amigos y amigas. Y por supuesto, las excusas que dará pues serán muy elogiosas. Es que solo soy feliz contigo. Pero cuidado. Segundo paso, apartarte de tus aficiones. No ya de tus amigos, con los que tienes un contacto más estrecho, sino de las aficiones. Si vas a un taller de música o de pintura o de cualquier tema, de escribir libros o de escribir poesía, que no vayas, que estés con él, que no vayas. Desligarte de toda afición y de toda distracción. Y en tercer indicio es que tratará de apartarte también de tu familia. Observa que es normal que cuando se empieza a conocer a alguien, pues al tiempo se le lleve a conocer a la familia. Y si les cae bien, que procurará caer bien, pues esa relación pues se repita. Bueno, pues no, él va a pretender apartarte también de tu familia, porque él quiere a su víctima sola, que no pueda escaparse de él y refugiarse en nadie. De forma que estos tres pasos que va a dar, apartarte de los amigos, apartarte de las aficiones y apartarte de la familia, son tres pasos que si se dan, los tres, haya motivos suficientes para pensar que esa relación no va a acabar bien. Porque sus objetivos son perjudiciales para ti, para tu hija, para tu nieta. Esto se intenta
antes de convivir. Porque la convivencia es un paso bastante importante que separa terrenos, separa terrenos. La solución es rechazarlo cuando está en este campo, en esta etapa de amigos, aficiones, familia. Porque si se convive y la convivencia engendra una confianza mucho mayor, entonces pretenderá que dejes el trabajo. ¿Para qué? Si ya con lo que yo gano es suficiente. Eso sería fatal, porque sin trabajo ella no tiene posibilidades de decir que no o de irse, porque el trabajo le da una gran vía de libertad en toda su vida. Otro control que establecerá es el control del móvil o del ordenador. Él querrá saber con qué amigos y qué te dicen y qué les dices, porque se mostrará celoso, pero en realidad no quiere que tengas trato con nadie y procurará apartarte de todas las personas, incluso con el control del móvil y del ordenador. Y el paso siguiente será controlar la vestimenta. Porque, claro, dirá que sus amigos saben que vivo contigo, que salgo contigo, ¿qué van a pensar? Van a pensar que estás buscando a otros hombres, ya me tienes a mí, yo te debo bastar. Por eso debes dejar de escribirte con tus amigos, porque ya me tienes a mí, ya hay un hombre en tu vida y quiero ser el único. Y va a procurar todas estas actuaciones, hacerlas de forma que ella tenga complejo de culpabilidad. Es decir, es que no me quieres, es que no sientes lo mismo que yo siento por ti, como un reproche de que si no le haces lo que él quiere, pues él es que no la quieres, es que no le quieres. Argumentará que eso me afecta, con qué vestidos vas me afecta, por tanto, pues yo también tengo derecho a decidir. Pero ese yo también tengo derecho a decidir, en su fuero interno es yo quiero decidir y que tú no decidas. Porque ya hemos dicho que la posesión se disfraza de amor. Te corrijo porque te quiero. Te digo lo que tienes que hacer porque me preocupo de ti. El amor es un mal disfraz de la posesión. Y no hay más solución ante una persona de ese tipo que la huida, porque va a ser imposible cambiarle. Es imposible. Una persona de los niveles 1, 2 o 3A es imposible completamente cambiarle porque él no quiere cambiarle. ¿Cómo es esta persona por dentro? Bueno, esta persona por dentro es una persona tremendamente insatisfecha consigo misma. Es decir, no es una persona feliz, no es una persona abierta que puede convivir con la gente, que tiene algo que aportar a su pareja futura. No, es un ser que, lo que decimos con la losa, que está sosteniendo una losa y esa losa le pesa. Esa losa es su manera de ser, su ínfimo nivel de evolución, su falta de ética total, su vacío interior. Y eso lo tratan de compensar estas personas utilizando la técnica del ascensor con la persona más cercana a él, que va a ser tu hija o tu nieta, amigo que esto escuchas, amiga. Utilizan la técnica del ascensor. Y el ascensor, para estas personas que son insatisfechas y por dentro horribles, consiste en tener una persona a mano a la que humillar, rebajar y ver desde arriba. Y sentir que él tiene poder sobre ella. Y esa situación de supremacía, de predominio, de superioridad, le hace olvidar sus graves y tremendos defectos interiores. De manera que la técnica del ascensor es una defensa de la persona con losa, de los niveles 1 o 2, para olvidarse por un momento de su complejo de inferioridad, porque tiene complejo de inferioridad, pero lo odia, lo disimula, lo supera con la técnica del ascensor. De forma que la salida es darse cuenta cuanto antes de que
es un maltratador a futuro y huir. Y hay que huir cuando se dan los 3 primeros indicios: amigos, aficiones, familia. Y no convivir. Y si se convive y está el control del móvil, el control de la vestimenta y el intento de dejar de trabajar, pues ya, si ella no se da cuenta y no escapa, se va a colocar en una posición muy, muy perjudicial. Y hay un consejo a dar a la persona que decide irse después de convivir, porque habrá llevado a la casa donde conviven pues sus recuerdos, sus fotos, sus discos, sus recuerdos personales. Bueno, pues antes de decirle nada a él, antes de que él sospeche que va a ser abandonado, coger todos los recuerdos un día que esté a solas y sacarlos de la casa. Llevarlos a casa de un familiar, de los padres, de una amiga, de quien sea, pero sacarlas fuera. Porque no sería extraño que la venganza suya fuera hacerse con ellos y ocultarlos o destruirlos. De forma que los recuerdos personales fuera. Una confirmación de las cosas pueden darla el conocer a los padres de la criatura, a los padres del maltratador. Porque los padres tienen que ser también del género nivel 1, nivel 2. Al menos uno de ellos. Y si bien cuando estamos de visita, todos procuramos ser simpáticos y disimular nuestras verdaderas características, si va la persona buscando saber cómo son los padres de él, con preguntas puede conseguir ver si también se da la circunstancia de que son también posesivos y maltratadores, por el miedo que él les pueda tener en ciertas circunstancias. De manera que ya tenemos a esa pareja desigual conviviendo y sin que ella haya notado todavía nada, porque no ha empezado la violencia. La violencia primero es verbal y es intermitente. Al principio es intermitente, porque él va probando hasta dónde puede llegar. Le regaña, le riñe, le hace ver cosas que no son ciertas, que ella hace mal, y se pone de mal humor. Si ella aguanta, pues la próxima vez hará eso y un poquito más. Si se revela, pues dirá que lo siente, que tenía un mal día, que es que el jefe le hicieron una faena en el trabajo y por eso estaba así. Pero pasado un tiempo volverá a la carga. De forma que la primera etapa es violencia verbal. Desprestigio, dejar mal, minusvalorar, acomplejar, aumentar la sensación de ser una inútil. Y después vienen los gritos y las amenazas. Es el momento en que los vecinos se enteran de que en el hogar de al lado pues hay problemas. De la violencia verbal se pasa a la violencia física. Violencia física no mortal. Y pues un día le levantará la mano y no hará más que eso, pero otro día le levantará la mano y luego la bajará. De forma que el penúltimo escalón es la violencia física no mortal. Si ella aguanta y un día se revela, depende de cómo sea ese día, de cómo esté él, en algunos casos se llega a la violencia física mortal. En no muchos. Esos casos salen en los periódicos. Pero en España, ya lo he dicho, que es el mejor país situado en este tema, ocupa una mujer muere cada semana a consecuencia de la violencia física mortal por parte de su pareja o expareja. De manera que con estas personas no hay nivel de evolución que valga, no hay diálogo que valga. De nada sirve ir a un asesor, consultor familiar de la parroquia o de pago o de lo que sea. La única solución es la huida, y la huida cuanto antes. Con un
posesivo, acaparador, mandón, interventor, y que le gusta intervenir, sin ética, sin corazón, no cabe hacer ninguna acción que mejore la situación. Lo único que cabe es huir. No conviene dejar que los hijos se hagan mayores. Ya he dicho que, me parece que lo he dicho, que antes de convivir hay que darse cuenta y cortar esa relación. Si se llega a la convivencia, como va a haber más indicios de que las cosas son así, hay que huir antes de tener el primer hijo. Y si tampoco se da cuenta la persona de ello, hay que huir antes de tener el segundo hijo. Porque con un hijo pequeño, ella pueden entrar casi en cualquier casa. Pero ya, si son 3 o 4, ya no pueden entrar a vivir y que los mantengan en cualquier casa. Si ella no tiene forma de ganarse un sueldo. De manera que la recomendación es huir, cortar. Porque si no, la vida de los hijos, si llegan a hacerse mayores y viven en ese hogar, va a ser un infierno. Y los chicos no se lo merecen. Y la vida de nuestra protagonista, de la sufrida mujer sumisa que no ha tenido fuerza para escapar, va a ser también otro infierno. Habrá desperdiciado lo mejor de su vida y no se merece eso. Además, no hemos hablado de la influencia del maltratador sobre los hijos, pero de eso hablaremos el próximo día, en que hablaremos de lo que enseñaba el doctor. Y aquí acabo. Doy paso a los comentarios vuestros. Dice Astropítica que será más discreta. Bueno, es posible que este tema os haya cogido un poco desprevenidos porque es duro, es desagradable, pero no podemos vivir en una nube de reglas, círculos, capacidades superiores y bondad. Hay que practicar eso, pero hay que hacerlo estando en la jungla, en el mundo, rodeados de personas que no son así. Y hay que saber defenderse. Podemos ser buenos, pero no debemos ser tontos. Tenemos que saber cómo funcionan las malas personas para no ser víctimas de ellas. Yo esto que digo, lo digo por experiencia. Sí, lo digo por experiencia de lo que he visto. Y también he sufrido de personas distantes, más o menos distantes, no de mi familia de sangre, también he sufrido la convivencia obligada con algún que otro personaje con losa. Es decir, que es experiencia real de la vida. Y he hablado con otras muchas personas que también han tenido esas experiencias vividas ellas mismas. Dice Miguel Ángel Medrano, creo que puede darse el caso de un maltratador femenino. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero en este mundo machista es más fácil. Lo fácil es el maltratador masculino. Yo te diré, Miguel Ángel, que los casos que conozco, todos menos uno, son de maltratador masculino. Y hay uno como el que tú indicas. No quiero dar nuevos datos porque entonces me metería en el tema del próximo día, que es lo que explica el doctor. Pero desde luego que personas del nivel 1 y 2 los hay de los dos géneros. No todos los hombres tienen que ser forzosamente de los niveles 1 y 2, ni todas las mujeres están exentas de estar en los niveles 1 y 2. También puede haber personas femeninas que sean maltratadores. Pero en ese caso, la reacción en los hijos puede ser menos
la reacción de los hijos será mayor o menor según que el hijo venga con un nivel de evolución alto o no alto. Si viene con un nivel de evolución alto, superará, lo pasará mal cuando tenga 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. Se salvará, como dicen aquí. Pero, y luego ya superará eso y no se afectará. Pero si el hijo tiene un nivel discreto, bajito, si es débil de carácter, pues entonces sucumbirá y tendrá una infancia desgraciada y una vida quizás recortada, fuertemente recortada. Dice Susana, describió a todos mis exnovios. Enhorabuena, como Margot, enhorabuena, Susana. Yo comprendo que, también he dicho, que en el 50% de los hogares españoles, que es un modelo para el mundo en este tema, se está criando maltratadores. Masculinos o femeninos, yo ya no me meto en eso, pero en todos los hogares, en el 50% se están criando maltratadores, porque en el 50% de los hogares españoles, aproximadamente, esto es un nivel de escala, puede ser el 60 o puede ser el 40, pero de luego no es el 20 ni el 10, es mucho más cerca del 50 que del 20. Se está realizando violencia verbal. No digo que física, pero sí verbal. Y hay una mujer sufriendo. Dice Juan Gómez, si alguna vez algún amigo se ha pasado 3 pueblos y te preguntas cómo pudo hacer eso, y luego te saluda como si nada, muy simpático. Sí, puede ser. Esa gente no se da cuenta de que actúa mal. Nadie se da cuenta de que actúa mal. Nadie. Ni el más sinvergüenza de los sinvergüenzas. Todos creen que hacen lo que tienen que hacer. Y dicen, no, yo me defiendo. Yo no ataco a nadie, yo me defiendo. Es, bueno, que nadie se critica con ojos de realidad. Nadie es objetivo analizando su propio comportamiento. Y por tanto, pues nadie va a tener el sentimiento de que lo ha hecho mal. Se quedará tan simpático. Efectivamente, Juan. Yo siempre he perdonado, pero ahora estoy por cortar vínculos para siempre, cosa que por mi parte me cuesta, pero creo que es necesario, porque si no, te lo harán una y otra vez. Bueno, ahí no te sé decir porque no defines con quiénes. El tema es si puede repetirse esa situación o no. Si no puede repetirse, pues bueno, pero si puede repetirse, puede ser distinto entonces. En todo esto tenéis absoluta libertad como seres humanos, tenéis absoluta libertad para actuar. Lo que pasa es que hay que ser consciente de las consecuencias. Y hay que ser consciente también de las formas de atacar del futuro maltratador, de las formas de conquistar. Y eso lo tenéis grabado ya en el vídeo para siempre. Dice Susana, yo también observo que esto está creciendo como un cáncer. No me atrevo a decir que está creciendo. Yo no tengo datos estadísticos de hace 20 años y hoy, pero tengo datos de hace, pues sí, entre 30 años y hoy. De forma que mi estudio, mi análisis, abarca los últimos 30 años. Pero no te puedo decir si hay diferencia entre el 30 y hoy. Lo que sí he visto en estos últimos 30 años, que se está diluyendo la autoridad y se está diluyendo la ética
en los niveles superiores y por tanto eso puede afectar a los niveles personales de cada uno de nosotros. No se quiere ejercer la autoridad porque se está más cómodo sin ejercerla. Dice María José González Moralejo, los maltratadores actúan como vieron hacerlo a sus padres. Es muy cierto, María José, es muy cierto. De un padre que es con losa nivel 1 o 2, va a ocurrir que los hijos que tengan de los niveles 1 o 2, desde luego van a coger como ejemplo a su padre. Y van a repetir luego, cuando crezcan y se hagan mayores, van a repetir los mismos comportamientos que el padre. Porque todos entendemos que nuestro hogar es el hogar normal, que nuestra familia es la familia como son todas. Por eso no hay conciencia de que se esté actuando mal, porque si lo hizo mi padre, pues es lo normal, como se comporta un hombre en su casa. De manera que sí, un padre maltratador va a criar hijos maltratadores en todos los que no tengan nivel de evolución suficiente para decirle esto es una basura. Ambas parejas actúan así y lo ven normal. Bueno, no sé muy bien, Vanessa, si te refieres a que él y ella hay violencia y lo ven normal. Eso sería un diagnóstico muy negativo. Dice, se lo permiten el uno al otro y así. Bueno, pues es porque todavía no se han dado cuenta de que hay que huir. Hoy en día es muy fácil la huida y está muy a la orden del día. Los divorcios, las separaciones suman millones en este país. Hace una generación, en mi generación, o si queréis hace dos, pues hace 60 años, las mujeres en general no trabajaban y no tenían medios de subsistir y no podían separarse porque hacían lo que se decía sus labores, es decir, la cocina y los hijos. Y el dinero lo ganaba el hombre. Y más atrás, todavía más. Entonces, la mujer tenía que aguantar todo, porque no tenía forma de escapar. Hoy la tenéis, aprovecharla. Dice Juan Antonio Martín Martínez, buenas, soy Arancha, hija de Juan Antonio, y tengo una pregunta. ¿Crees que podría deberse a algún factor genético o ambiental? Me refiero, que no venga de repetir una conducta parental. Gracias. Bueno, vamos a ver. Un mal bicho puede nacer por casualidad en un hogar de padres éticos, de padres buenas personas. Entonces, si es mal bicho, es decir, el nivel de evolución es lo que manda en la persona, en el maltratador, lo que manda es su nivel de evolución. Yo aquí he descrito cómo se acerca para conquistar y dominar. Y también digo la influencia que puede tener unos padres así en los hijos. Pero eso no es exclusivo. Quiere decir que esta no es la única exclusiva manera de que alguien llegue a maltratador. Si no tiene nivel de evolución, si tiene un nivel de evolución muy bajo, no es que sea genético, sino que es personal. No olvidemos, Juan Antonio o Arancha, ya me he hecho lío, que lo fundamental en el ser humano, lo que lo define, es su nivel de evolución. Y ya hemos dicho los niveles que hay. De forma que puedo hablaros que todo el que esté en el nivel 1 será un maltratador, porque es un mal bicho. Y por tanto, lo que define al individuo es su nivel de evolución. ¿Que ha nacido en un lugar u otro? Bueno, eso va a empujarle hacia cierto tipo. Pero si una buena persona nace con nivel de evolución alto, nace en un hogar desestructurado, superará y dirá, mi padre es un capullo y paso de él. Y llevará una vida normal. Y sabrá relacionarse con un chico y sabrá formar un hogar y sabrá ser una buena madre y una buena esposa. Dice hasta que lo conoces y sales huyendo. Bueno,
que sea cuanto antes tú o las personas que dependan de ti en el futuro y que les puedas decir cómo va a actuar el que es un mal bicho y el que la va a hacer desgraciada. Creo que hay que darle importancia relevante cuando en algún momento, dice María Fábregas, te das cuenta que esa persona se ha mostrado de una forma que te ha dejado pensativo en sentido malo y no dejarlo pasar. Sí, por descontado. Los indicios que se observan hay que sacarlos a flote y hablar sobre ello para ver si con ello evitas que ese mal comportamiento se repita. Si no se repite, bueno, pues a lo mejor ha sido un desliz, un momento de debilidad, de mal humor, de pérdida de control, pero si lo dejas pasar y, digamos así, en palabras un poco fuertes, te haces la sumisa, como decía alguien, creo que australopiteca, lo consientes, lo aceptas como normal, entonces te estás haciendo un flaco favor a ti misma. O sea que sí, no hay que dejarlo pasar. Hay que hablar de ello y decir que eso no, que no puede repetirse. Dice Miguel Ángel, si traemos buena mochila, se puede hacer más fácil superar y limpiar personalmente esta contaminación social y familiar. Claro, si traemos buena mochila. Pero no vas a poder limpiar la contaminación familiar, Miguel Ángel. No vas a poder cambiar al que es nivel 1 o nivel 2 o nivel 3A. Podrás mejorar tú, pero me gusta tu optimismo, ¿eh? Y no te lo voy a quitar, pero de cara a los demás tengo que decir que limpiar o cambiar el comportamiento de algún familiar, yo lo he intentado y no ha funcionado. El que es así hasta que se muere. Margot Rodríguez dice, normalmente la mujer tiene pánico y no lo cuenta porque no se lo van a creer. Estoy contigo, Margot, en que la mujer tiene pánico. Tiene vergüenza, porque a todos nos gusta decir a nuestros padres que nuestro hogar, que el hogar que hemos formado, que la persona que hemos elegido para dedicarle nuestra vida, para compartir nuestra vida con él, es estupendo. Y cuando vemos que hay dificultades, que hay diferencias, que hay enfados, pues los tenemos en nuestra casa. Pero cuando vamos a casa de nuestros padres, fingimos que no pasa nada y que todo va fenomenalmente. De manera que si a eso se suma que hay maltrato, pues efectivamente entonces la mujer tiene vergüenza y no lo cuenta. Porque corre el peligro de que no le crean o porque no quiere reconocer que se equivocó. Bueno, pues eso es mala cosa. Ponerse manga larga y pantalón y maquillarse si hay moraduras es una mala práctica. Es la práctica de ser desgraciada toda la vida. María José González dice, y el hombre decía, yo soy el que trae dinero a casa. Efectivamente, María José, así es, así es. O sea que los divorcios que han aumentado es una magnífica demostración de que ahora la mujer tiene la posibilidad de huir del maltratador, sin dejarle que llegue a poner la mano encima, simplemente por ver que es posesivo, intolerante, mal genio, amenazador, una persona con la que es muy difícil convivir y sentir esa unión que tiene que haber en la pareja. Dice Vanessa, pues ahora ya no es el dinero, ahora son dependientes de sentimientos. Bueno, creo que te entiendo. Ahora el dinero lo ganan los dos generalmente. Eso es un gran paso adelante en favor de ellas. Y todo depende de los sentimientos. Y los sentimientos con una persona que es de bajo nivel de evolución, pues hay que ser un héroe, una heroína, mejor, para mantenerlos a salvo de ataques. Dice Spider-Man, tengo un amigo, entre comillas, desde los 4 años,
Desde hace muy poco se sabe que es maltratador de mujeres. Yo dejé de tenerlo en cuenta como amigo por actuales antiéticas, por actitudes antiéticas y posesivas para conmigo. Sí, el que es de una forma de ser no distingue, no puede distinguir, no sabe distinguir de a quién. El que es así, es así. Esa insatisfacción la tiene continuamente. Y cuando está con alguien, es muy fácil que si tiene confianza, es casi seguro que la va a pretender solucionar con la técnica del ascensor. Yo eso lo he observado. ¿eh? Lo han hecho conmigo diferentes personas, todas malos bichos, de las que cuanto más lejos mejor. Pero claro, eso es fácil decirlo con un amigo, es más difícil hacerlo con la pareja. Dice Jimmy, ¿no cree que pasar la experiencia de ser maltratado o maltratador sea parte de crear equipaje para la próxima vida? Bueno, vamos a ver. Ser maltratado, si no hay más remedio, si eres jovencito, niño, es inevitable. Pero si tienes fuerza interior, llegará un día en que digas, basta, esto ya a mí, conmigo no va, no me afecta. No te digo que te vayas de casa, pero sí que te crees coraza. Y crearte coraza es el equivalente a salvarte de las agresiones del maltratador familiar. Ahora dices, ¿la experiencia de ser maltratador sea parte de crear equipaje? No. Ser maltratador es una desgracia. Ser maltratador es ser de los niveles 1 o 2 o 3A. Y eso es una desgracia. Eso no es crear equipaje para la próxima vida. Uno crea equipaje cuando mejora. Pero si es un maltratador, que es la ínfima categoría como ser humano, eso no es crear equipaje. Eso es crear karma. Y hablaremos de crear karma. Y lo relacionaremos con el no dar las gracias. Dice Spiderman, con el resto de mis amigos también tiene actitudes deplorables, pero a ninguno le llama la atención eso. ¿Por qué será? Pues porque no tienen la finura de diagnóstico que tienes tú, Spiderman, porque no son buscadores, porque no lo perciben, porque no le dan importancia. Por eso. Los buscadores tenemos como un sexto sentido. Tenemos las capacidades superiores en un desarrollo incipiente, medio, el que sea, pero ya desarrolladas. Y eso nos hace ver de manera directa, absoluta y potente cuando alguien se comporta de una manera indigna del ser humano. Esos comportamientos son indignos del ser humano. Son carentes de toda empatía y de todo respeto hacia los demás. Y eso los buscadores lo vemos, Spiderman, lo vemos. Hace tiempo que ese tipo dejó de frecuentarme. Noto que él se burla de las buenas personas. Sí, son así, exactamente. Él vio que contigo no podía, que no le gustabas, que no le gustaba, no te gustaba a ti sus comportamientos y te rehuye. Los maltratadores son incompatibles con las buenas personas. Y lo que hacen con ellas es insultarlas, denigrarlas, despreciarlas. Se burla de las buenas personas. Sí, porque para él no hay buenas personas, hay tontos útiles. Eso es lo que son. La gente, las buenas personas son para el maltratador, son tontos. Gente débil, que se merece lo que tiene. E incluso él no ve ningún mal en utilizar a las personas como alfombra, en servirse de las personas. Tiene la idea de que las personas son para servirse de ellas, para usarlas. ¿Para qué si no? Las personas lejanas. El problema es que te hacen vivir una realidad tan distorsionada que te deja cao, dice Australopiteca. Necesitas tiempo para recuperarte. Sí, efectivamente. O sea, la convivencia con una pareja con losa es
decepcionante y agotadora. Y si se continúa en el tiempo, es destructiva. Destruye como persona normal, como persona libre, como persona que tiene derecho a expresar sus opiniones y a ser querida y a querer, especialmente a la persona que ha elegido. De manera que sí, necesitas tiempo para recuperarte. Juan Gómez dice, hoy en día, donde los niños se crean fuera de las familias, ya que los padres trabajan y donde la tele crea modelos de malas personas a seguir, cada vez está más plagado de maltratadores o psicópatas. Bueno, Juan Gómez, yo te invito a hacer estadística, a procurar recoger estadística de la marcha de la sociedad. Yo no he hecho de la marcha, yo he hecho un flash tipo foto. Yo te invito a hacer película para poder cuantificar. Porque lo importante para mí, desde mi punto de vista, es poder cuantificar. Si no das cifras, el más y el menos tiene un valor muy relativo. Porque no es igual el 10% que sube del 5 al 10% que el 90% porque sube del 80 al 90%. Entonces yo soy, quizás como ingeniero, soy muy amante de las cifras. Hay que dar cifras. Para poder decir algo tajante, para poder decir algo con peso, hay que dar cifras. De forma que te animo a eso. Tienes años por delante, supongo, y te va a tocar vivir un mundo distinto al de hoy, un mundo dentro de 30, 40 años, y por tanto tienes tiempo para ingeniártelas para hacer una película con estos temas, que son muy bonitos y muy esenciales para la vida de la persona. Dice Antonio Cámara, ¿cómo se comporta un jefe maltratador? Bueno, en general, yo tengo una mala experiencia. He tenido 7 u 8 jefes en mi vida y de los, vamos a decir, 8, de los 8, 7 eran mal. Y uno era una magnífica persona. 1 de 8. De forma que eso es el 12,5%. En general, uno asciende a jefe porque es mala persona. Si fuera buena persona y bondadosa, no lo ascenderían a jefe. Ascienden a jefes aquellos que saben atacar, estrujar, bronquear, echar broncas. Porque eso es lo que tiene que hacer con sus subordinados, exigir y exigir con violencia verbal. De manera que un jefe se comporta de manera, según él es, y él está ahí porque es como es decir, previsiblemente mala persona, y pues yo tengo un método que he aplicado y me ha funcionado bien, y gente que le he dicho lo ha aplicado y le ha funcionado bien, que es el siguiente. Cuando el jefe se comporta contigo mal a solas, ahí no se puede aplicar el método. Tiene que comportarse contigo mal delante de gente, de forma que la gente vea que ha sido tremendamente injusto contigo. Al poco, cuando pase 1 hora o 2, y ante algunos de los que han visto la escena, ofrécele hacer algo por él. ¿Quiere que le traiga un café, don Torcuato? No hace falta. Ya está. Haz como que te has olvidado de todo lo que ha pasado, como que no te ha afectado, como que no estás dolido por eso y eres capaz de ser simpático con él, sin pasarte, sin pasarte. Pero la idea es esta. Delante de la gente que te ha visto maltratado, o algunos por lo menos, basta con que haya uno, compórtate con él con exquisita delicadeza. Ofrécele hacerle algún favor. Y sin pasarte también, repite eso cuando ocurra otra vez o al día siguiente de la bronca injusta.
Entonces la gente va a comprender que tú eres mucho más fuerte que él. Y él va a comprender que contigo no puede y que lo dejas en ridículo delante de todos los subordinados y buscará a otra persona para desahogar sus malos modos. Yo solo sé que a mí me ha funcionado y a alguna persona que se lo he dicho también le ha funcionado. Dice Juan Gómez, me refiero que cuando yo era chaval veía a mis compañeros más buenas personas que la que veo a la juventud hoy en día. Bueno, bien, vale, de acuerdo, yo te creo. Y eso que te he dicho de la película, bueno, pues eso no es ningún compromiso. Pero cuantifica. Dedícate a cuantificar. Creo que es una tendencia inducida a cosa hecha desde los medios de comunicación que moldean las masas. Bueno, los medios de comunicación y sus jefes. Los medios de comunicación tienen nombre y apellidos. Son el Consejo de Administración de los Medios de Comunicación. El PDG, el presidente y director general. Como por ejemplo, la serie de El juego del calamar lo hacen viral mediante publicidad. Vas por la calle y ve a los niños jugando a juegos de la serie. Una serie violenta donde sensibilizan a los niños. He oído hablar del juego del calamar y no le he hecho ni caso. Le haré caso. Y sigue Juan. Y que las actitudes violentas son guays. Y así aumenta los malos tratos en la escuela, bullying y cosas así. Sí. Bueno, sobre bullying, yo voy a deciros que cuando yo tenía 15 años, hicieron bullying conmigo y me rompieron el tímpano izquierdo. O sea que el bullying ya se practicaba en el año 1960. Yo lo sufrí por parte de un compañero de clase, que era un par de años o 3 mayor que todos nosotros, cuando tenía 15 años. Entonces, el bullying siempre ha existido. Malas personas que abusan de los más débiles, de los más pacíficos, siempre ha existido. Y esa persona también hizo bullying con las mismas consecuencias de golpes con otro amigo mío. De manera que eso está en el nivel de evolución general de la clase. Si la clase, varios de la clase, tuvieran un nivel de evolución suficiente, no permitirían que hiciera bullying 1 o 2 o 3 macarras matones. Pero claro, tienen que ser más que los macarras matones. Y tener la valentía de decir que esto no se puede permitir en clase con un compañero, cuando el profesor no está. Depende de los demás. El bullying depende de los demás. Si los demás callen y miren para otro lado, pues el bullying continuará. Dice Miguel Ángel Medrano, cuando se es buena persona siendo jefe, no se dura en el puesto. Me ha pasado. Ahora estoy de forma independiente y me va mejor. Sí, completamente de acuerdo. Coincide con lo que yo también he observado. A los jefes los eligen porque son malos bichos. Cuando son entre iguales, el jefe observa a ver quién es agresivo y quién tiene mala leche. Y a ese le dan una pequeña responsabilidad. Y lo observan, a ver cómo se comporta. Y si se crece y se cree el amo y maltrata a sus antiguos compañeros, entonces lo promocionan. Eso es así, en todos los sitios. El jefe que yo tuve era uno de los fundadores de la empresa. Y por eso pervivió en ese puesto. Dice María José, los maltratadores son gente ignorante, que no comprenden que las relaciones se han de basar en el amor y el respeto, por descontado. Son gente con bajo nivel de evolución. Son incapaces de amar, María José. Son incapaces de amar. Por eso no pueden practicar ni amor ni respeto, porque el respeto es la condición previa del amor, la antesala. Si no hay respeto, no puede haber amor. Y eso también vale en la pareja. Tiene que haber respeto. Creo que las reglas del juego tendrían que cambiar para que algunas personas sean jefes.
Bueno, Susana, eso lo verás en el cielo. ¿Eh? Antes no. Aquí en la tierra no. Aquí en la tierra no. Tiene que cambiar demasiadas cosas y tiene que cambiar los peores. Y esos no van a cambiar. Tú puedes cambiarte a ti y puedes influir para que los que estén bajo tu paraguas futuro, tus hijos y quizás tu pareja, pues desarrollen sus potencialidades positivas. No puedes hacerlos positivos, no puedes aumentar su nivel de evolución, puedes favorecer el que ellos quieran acompañarte en la marcha de la evolución, en el sendero del progreso. Pero cambiar las reglas del juego de una sociedad es imposible. Tenemos que aceptar que la vida, que la sociedad sea una jungla y que sean mayoría las malas personas. Y nosotros vivir no en una nube, sino sabiendo defendernos de esas malas personas, ya sean jefes o ya sean familiares. Y cuanto más lejana sea la familiaridad, los lazos de sangre, los nexos, familia política, familia de sangre, pues cuanto más lejano sea, más fácil es sobrellevar esa convivencia obligada. Porque de la familia uno pertenece y pertenece hasta que se muera uno de los dos, el maltratador o el buscador. De forma que tienes buenas intenciones, pero Susana, no creo que las veas en realidad nunca. Dice Arwen, también tengo un método para detectar matadores. Consiste en detectar, y para mí es fácil, si son manipuladores. Sí, claro. Es que todo lo que hemos dicho del maltratador, todo lo que hemos dicho de apartarte de tus amigos, de las aficiones, de la familia, del trabajo, el control del móvil, el control de la vestimenta, todo eso es manipulación. Claro, le llamas de una forma muy, muy directa y muy acertada. Todo eso es manipulación. Y son personas posesivas. Todos los manipuladores son personas posesivas. Ya hemos dicho lo que es la posesión. Tener necesidad de que alguien se comporte de una forma determinada para él sentirse bien. Y claro, eh, su pareja tiene que comportarse de una forma sumisa para que él se sienta bien, para que él se sienta mejor, porque normalmente se siente mal por su propio interior. Entonces, sí, eh, son manipuladores. Y cuanto más lejos de ellos se viva, mejor. Siempre dentro de lo que es factible, porque a veces, pues, tienes un manipulador como, digamos, familia política y por tu familia de sangre, pues tú aguantas. Porque cortar con él significa cortar con ella. Pero vamos, el método tuyo es bueno, ¿eh? Es clave, así son. Dice María José, cada uno creamos nuestra realidad y la vivimos de acuerdo a nuestro nivel evolutivo. Claro, efectivamente. Efectivamente. Creamos nuestro entorno. Y yo os animo a que exportéis vuestra forma de ser al vuestro ambiente, al entorno. Sobre todo a vuestro paraguas. Yo digo paraguas porque cuando uno está solo, soltero, con 20 años, pues él es solo. Pero ya cuando hace pareja y forma un hogar, ya tiene a una persona dentro del paraguas. No digo que el paraguas lo lleve él y la otra le cubra. Los dos forman parte del mango del paraguas. Pero y si viene prole, entonces ya tienen gente debajo del paraguas. Y son responsabilidad suya. Bueno, pues en ese paraguas es donde tiene que el buscador procurar crear el ambiente. Es su responsabilidad, sea buscador o buscadora. Su responsabilidad, tu responsabilidad, buscador que esto escuchas, es crear el ambiente en tu familia y no dejar que lo cree alguien menos evolucionado que tú. Si no lo haces, te arrepentirás. Lucha por hacerlo. Lucha por hacerlo. Dice Margot, son psicópatas sin corazón. Los del nivel 1 y 2, sí. El del nivel 3 puede ser que sea sin corazón. Quizás no sea psicópata.
porque ya empieza a intentar hacer cosas éticas, aunque sea por miedo. La religión del miedo, la religión del contrato. Pero los que son de los niveles 1 y 2 son, efectivamente, son psicópatas. Son predadores, son alimañas, son animales. No son humanos, no tienen la categoría psicológica, psíquica de humanos. Son, pues, bichos, malos bichos. Y con ellos, cuanto menos trato, mejor. Y dejarles entrar en la familia de ninguna manera. Una pregunta de última hora. Fernando, he sido trabajador 8 años y jefe de oposición al cargo durante 22. Y te puedo asegurar que me he jubilado muy orgulloso de mis años de servicio y he dejado muchos amigos. No será común. No, no es común. No es común. Ahora, si me hablas de servicio, entonces puedo entender que sea funcionario. Y en ese caso, sí, porque el funcionario está salvaguardado de muchas cosas que ocurren en la empresa privada. Yo estaba hablando más de la empresa privada, que es donde yo me he trabajado 25 años, que es donde he tenido, sobre todo, trato con jefes que eran malas personas. Cuando trabajé en la universidad, no voy a decir que todo era jijijaja, pero no tienes jefes, casi, prácticamente no tienes jefes, y eso es distinto mundo, el mundo del que está trabajando y es funcionario. Pero un maltratador busca que uno se someta a su manipulación. Entonces, ¿cómo se puede ser amable sin ceder nuestro poder interior? ¿No? Pues a lo que yo he dicho, si te refieres a eso, Talia o Zalia, no tienes por qué ceder tu poder interior. No tienes por qué volverte pelota de él. Es una comedia lo que te estoy diciendo. Actúa haciendo una comedia, pero hazla bien. Y que se note en tu voz y en tu tono y en tus gestos que realmente estás ofreciéndole hacerle un favor. Sin ser zalamera, sin extremar las amabilidades. Que él y todos se den cuenta de que tú eres más fuerte que él. No es ceder el poder interior, de ninguna manera. Bombero, claro, claro, claro. Es que eso es casi como un funcionario, si no es funcionario, por oposición. Entonces ahí sí que puedes, ahí sí que puedes. Yo me estaba refiriendo más a la empresa privada, a la empresa privada. Los funcionarios son punto y aparte. Bueno, amigos, hemos superado en un minuto el límite de tiempo. No importa. Nos veremos el próximo jueves con otro tema más grato. Y hablaremos del doctor. Hasta el próximo jueves.